Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto estar de nuevo con ustedes en Moonshot Latam. Un episodio que seguramente a muchos de ustedes les va a gustar, especialmente porque tiene que ver con nuestra salud y también obviamente con cómo nos cuidamos como seres humanos. La semana pasada estuve hablando con un amigo con el cual juego foot, bueno, como dicen en México, la cascarita, en Costa Rica, la mejenga. Y veníamos platicando un poco de cómo va la rutina, cómo van los negocios, cómo va el tema de desarrollo personal. Y platicábamos el tema de que hoy tenemos que priorizar mucho más el ejercicio físico, especialmente porque pasamos muchas horas sentados en un escritorio produciendo obviamente nuestros proyectos o ejecutando nuestros proyectos. Y lo más importante es que platicábamos, mira, es que ahora, pues ya, ahora pues yo espero vivir 90 años o llegar a los 100 y empezamos a hablar un poco ahí y ustedes saben que yo soy un geek de la investigación gracias a mi pasado de relacionista internacional y me encanta todo el tema de la investigación. Y empecé a investigar qué estaba pasando con el tema de la longevidad y sobre todo qué está pasando a nivel científico y tecnológico, ¿no? Entonces, el lunes anterior, hace 8 días, platicando con este amigo, le decía, mira, es que sí, estamos en los 40, pero pues prácticamente que estamos empezando otra vida, porque les voy a dar un dato, en 1930, antes que empezara toda la industria de la vacunación, y no voy a entrar en conversaciones de si las vacunas son buenas o malas, pero hasta 1930 la esperanza de vida de la humanidad era de entre los 35 a los 45 años, 40 años por ahí vamos a ponerle, estoy siendo muy optimista. Y hoy ya prácticamente que estamos rozando ya el 5% de la población mundial para el 2030, se estima que va a estar con una esperanza de vida de los 100 años. Pero ese dato de la esperanza de vida es relativo o muy genérico y ustedes saben que cuando hacemos investigación tenemos que profundizar en los datos. Y hay un dato que me encantó y que creo que es el dato que tenemos que empezar a tener nosotros discusión, especialmente si queremos entender cómo podemos impulsar la industria de el tema de hoy que es la longevidad. Y es el dato de la esperanza de vida saludable. La diferencia entre la esperanza de vida general y la esperanza de vida saludable tiene que ver con muchos elementos de nosotros como individuos de eh, mantenernos activos, tener independencia física, tener independencia mental, ¿verdad? Y obviamente independencia económica. Y algo que me llamó mucho la atención dentro de la investigación que hacía es que la esperanza de vida, esta esperanza de vida saludable, ya está rozando los 70 años. En algunos países ya está en los 68, 69 años. A nivel global, la esperanza de vida saludable está en los 66.5, 67 años y se estima que obviamente con todo el desarrollo de la nueva generación de vacunas que salió estas nuevas tecnologías y la inteligencia artificial se espera que aumenten radicalmente. Entonces dije, bueno, qué interesante para el podcast de Moonshot hablar de la longevidad como economía o como segmento de oportunidad para nosotros para innovar y para crecer. Y ojo, no estoy hablando únicamente del sector de OTCs o medicinas y farma, sino que estoy hablando inclusive de, bueno, cómo la esperanza de vida saludable va a redefinir el concepto de ejercicio. Hoy no hay, o hay algunos ejemplos, pero no se ha masificado el servicio de ejercicio para este segmento. Todos los servicios ultra premium, porque estas generaciones son económicamente independientes, ¿verdad? Por ahí leía un reportaje basado en un estudio de McKinsey de que se espera de que vamos a entrar a la transición de herencias más grande de la historia de la humanidad, donde ya se van a empezar a dar la transición de herencias de los baby boomers a la generación de los Y, ¿verdad?
Y eso habla de una redefinición del concepto de herencia, ¿verdad? Porque conforme vamos evolucionando las generaciones, pues hay generaciones que tienen mayor educación financiera gracias a la globalización de la educación y que viene este trasfondo. El sector de alimentación, cómo podemos innovar nosotros en el sector de alimentación, entendiendo la longevidad como una oportunidad de negocio, cómo podemos crear esos superalimentos, ¿verdad? A base de proteínas. Ya por ahí habíamos publicado en el perfil de Rocket el concepto de las proteínas están comiendo los carbohidratos y ya hoy los snacks saludables están a base de proteínas y no solo son proteínas animales, sino que también son proteínas vegetales y eso cambia radicalmente el concepto del snacking. ¿Qué va a pasar con el tema de la medicina y la cirugía y los seguros? ¿Verdad? No sé si las aseguradoras están teniendo esta discusión. Bueno, puedo asegurar una persona arriba de 60 años. Es una persona que tiene una esperanza de vida saludable de 80 años. O sea, que es una persona que tiene sus empresas, tiene sus negocios, tiene sus financiamientos. Y entonces parte de la investigación, que obviamente hice con mi amigo ChatGPT, yo utilizo demasiado la investigación profunda de ChatGPT, se la recomiendo porque es muy poderosa, pues me arrojó que para el 2028, imagínense, vean este dato, la esperanza de vida va a llegar a global, va a estar ya arriba de los 70 años, 72 años, pero lo más importante es el tamaño de mercado. El tamaño de mercado se estima para el 2028 en 44 billones de dólares. O sea, 44.000 millones de dólares. Esto representa un cambio radical a nivel de segmentación de mercado y que obviamente redefine el concepto de servicio. Típicamente, la mayoría de los servicios y productos a nivel global o la innovación se ha enfocado en el mainstream, en edades normalmente, típicamente de 24 a 35, 40 años, pero ya estamos viendo este segmento de longevidad que está arriba de los 50 años que empiezan. Y este segmento, hay muchos productos que también están bajando a generaciones más jóvenes, ¿no? El skincare coreano, todo esto, este tema de prebióticos, probióticos, todo este tema de proteínas saludables que la impulsó la industria del ejercicio extremo como el CrossFit, el running. Y hoy estamos viendo una gran oportunidad de mercado en el sector alimentario. Ahora, va a tener un tamaño de mercado de 44.000 millones de dólares, pero lo más importante es el crecimiento compuesto, ¿verdad? El CARC, que es del 10%. Imagínense ustedes, es un segmento que va a crecer, un crecimiento compuesto al doble dígito. Y esto pues nos empieza a decir, mira, aquí hay mercado, ¿verdad? Este moonshot, aquí tenemos un espacio de innovación muy fuerte. Lo comentaba anteriormente en una conversación, creo que fue con José Borges, el tema de, pues ya, por ejemplo, mi papá de 60 años no se quiere pensionar, quiere seguir activo, quiere tener su oficina abierta, quiere seguir viviendo experiencias, quiere viajar. Y entonces esto trae un cambio totalmente en el paradigma de cómo las corporaciones vemos a los individuos, ¿verdad? Y por ahí en un post en LinkedIn tuve un encontronazo con una persona que le decía que el sistema tiene que revalorar el concepto de longevidad, ¿verdad? Y cuando hablo de sistema hablo de familia, hablo de estado y hablo de empresa, porque típicamente no ha sido un segmento o el segmento arriba de 45 años no ha sido un segmento atractivo. Pero hoy, por ejemplo, ya vemos casos como empresas que están empezando a contratar y a reclutar personas arriba de 50 años, ¿verdad? Porque tienen menos dependencia económica sobre los salarios, tienen mayor experiencia. Sí, hay un gap importante que la experiencia hay que pagarla, pero bueno, es parte de la discusión y de todo este cambio que tenemos nosotros, que tenemos que tener como paradigma. Otro elemento importante, ojo qué interesante este dato, en 2020 el segmento de mayor a 50 años contribuyó en el PIB global contribuyó con 45 billones de dólares, ¿verdad?
un equivalente al 34% del PIB, del Producto Interno Bruto Global, que nos dice es cuánta riqueza generamos globalmente. Esa es una estadística subjetiva porque tampoco es que yo me vaya a comparar con Marte, ¿verdad? Entonces lo que te dice es, bueno, cuánto aporta cada país o la economía de cada país a la economía global. Pero como tal, lo interesante es que imagínense ustedes que el segmento arriba de 50 años ya representa el 34%. Se proyecta que el gasto va a aumentar 5.5 anual, ¿verdad? Y con los mayores de 65 años que van a ser un driver importante de consumo en todos los sectores. Ahora, ¿cómo va a cambiar esto el esquema de innovación de las corporaciones o de las empresas como tal? De hecho, ahorita estoy haciendo un proyecto para una marca de cuidado de adulto mayor. Y lo que les comentaba es esto de que ya el concepto de aquel adulto, aquella visión de adulto mayor postrado, inactivo, pasivo, que lo sentaban típicamente o se sentaba en una silla a ver la televisión todo el día, sigue estando, pero cada vez hay menos personas que quieren destinar su vida a eso. Y esto es un elemento clave para nosotros desde la perspectiva de innovación. ¿Cuál es el concepto de actividad en esta nueva generación y cómo va a estar obviamente redefiniendo el marco? Terapias anti envejecimiento de la piel. Hace poco leí un artículo acerca de que ya se está estudiando como un ciclo independiente el concepto de la edad de la piel, ¿verdad? De que nuestro sistema, por ejemplo, a lo interno de nosotros tenemos una edad y nuestra piel tiene que tener otra edad. Dependiendo de los cuidados que nosotros le damos a la piel, pues obviamente socialmente hay una proyección, pero la piel tiene su propio ciclo de edad y platicaba por ahí dentro del estudio la importancia de entender el estrógeno y la progesterona como parte de esa evolución. Un elemento aquí y que creo que es una de las grandes disrupciones que vamos a ver nosotros es la inteligencia artificial celular. No sé si le estoy bautizando y me lo estoy inventando, pero lo leí. La reprogramación de nuestras células. Imagínense ustedes poder reprogramar nuestra edad desde la programación celular. O sea, que nosotros podamos reprogramar las células de nuestro cuerpo. Si aparecen unas células cancerígenas o un tumor, poder reprogramar las células. O por ejemplo, que podamos programar nuestro sistema inmunológico para que ataque ese tumor y lo disuelva, o que ataque esas células cancerígenas y las vuelva buenas. Esto ha pasado en muchas películas de ciencia ficción donde nos meten una inyección azul, ¿verdad? Y ataca las células y es un elemento clave. Lo intentó Hulk, recuerden que así es como Hulk se trataba de curar, ¿verdad? Inyectándose para poder reprogramar sus células y que Hulk no apareciera y las células se volvían verdes. Entonces es una visión muy interesante. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar? Tecnología aplicada al monitoreo de la salud. Ya todos o la mayoría en un segmento muy importante de adultos mayores tienen sus relojes inteligentes que les miden los datos básicos del cuerpo, pero ¿hacia dónde vamos a llegar? Podemos tomarnos nosotros una pastilla que tenga un microchip que vea cómo está funcionando nuestro intestino. Hace poco leí un artículo de que muchas de las enfermedades del ser humano o enfermedades modernas que inclusive se han declarado pandemias o que hay una discusión global muy grande, como por ejemplo el autismo, empiezan en el intestino delgado. Y viene todo este proceso de investigación aplicada, ¿verdad? Medicina personalizada. Hoy la tecnología nos permite a nosotros entender la medicina y poder personalizar los casos. Cómo va a trascender la medicina, ya no esta medicina generalizada hospitalaria, sino que cómo va a transformarse con la inteligencia artificial, profundizar en el expediente del paciente, inclusive hacer medicina predictiva, ¿verdad? Bueno, hay una posibilidad de que dentro de 5 años, a tus 60 años, desarrolles un cáncer. Ya hay muchas tecnologías. Peter Diamandis está invirtiendo mucho en eso. Y
Un elemento clave acá obviamente va a ser cómo se va a comportar el sistema financiero global en este contexto. Hoy las empresas financieras pueden atender realmente a una persona arriba de 60 años, cuando sabemos que es un crédito de riesgo o un seguro de riesgo. Bueno, con toda esta predictibilidad podríamos inclusive hacer una aprobación de seguros o una aprobación con base en el expediente clínico. Ya no es solo decir si tiene una hernia en la espalda o si fue operado de las rodillas, sino que es hacer esta predictibilidad. No, esta persona, la posibilidad de que esta persona le dé un infarto es del 1%, de que desarrolle leucemia es del 2%, e imagínense cómo va a ser la transformación del mercado. Y obviamente viene el tema ético y el cambio cultural y el cambio de paradigma. Y voy a ser muy transparente y muy ácido en el comentario. En muchas sociedades el concepto de el adulto mayor como desecho, ¿verdad? Como persona inactiva, y más bien hoy es una persona con una posibilidad económica mayor, ¿verdad? Los que estamos abajo de 45 años, una de las grandes discusiones o una de las grandes preocupaciones es si vamos a tener un sistema de retiro económico o no, o si más bien tenemos que hacer nuestro propio sistema. Yo soy de la filosofía de que tenemos que hacer o cambiar esa visión y crear nuestro propio modelo de retiro. Pero bueno, muchas startups, hay startups que lo que les comentaba, por ejemplo, está Altos Lab, que está trabajando la reprogramación epigenética parcial para revertir el envejecimiento celular. Imagínense ustedes, fue fundada en 2022 y ya ha recibido inversiones, capital por 3.000 millones de dólares. Otras, por ejemplo, BioVida en Estados Unidos, que son terapias génicas para detectar o revertir los procesos de envejecimiento. Y tienen inversiones, estas startups tienen inversiones de personas como Peter Diamandis, como Jeff Bezos, como Elon Musk, ¿verdad? Porque son mercados semilla o mercados exponenciales para ellos. 4 tendencias que vamos a ver en el forecast de los próximos 10 años. 1. Reprogramación epiogenética, uso de factores para revertir el envejecimiento celular, cómo podemos reprogramar nuestras células. 2. Terapias génicas, introducción de genes asociados con la longevidad, cómo yo puedo fortalecer mi ADN o inclusive vamos a llegar a reprogramar nuestro ADN. Inteligencia artificial aplicada a descubrimientos farmacéuticos, ¿verdad? Todas las medicinas y cómo los procesos de investigación se van a acelerar para poder mejorar y la predictibilidad de las medicinas y poder acelerar los procesos de investigación. Y un elemento muy importante que no mencioné, pero lo menciono ahorita, que es la criopreservación, ¿verdad? La criopreservación, que es el almacenamiento de cuerpos vivos a bajas temperaturas con la esperanza de la reanimación futura mediante avances médicos. Seguramente ustedes han visto diferentes películas, ¿verdad? Interestelar, en Interestelar se utiliza la criopreservación, y en la mayoría de las películas de viajes al espacio salen ejemplos de crio. Entonces, un elemento muy importante va a ser entender cómo este segmento es incluido dentro de la estrategia de innovación de la organización y qué disrupciones podemos generar en nuestro modelo de negocio. Qué disrupción en los servicios debemos generar, qué disrupción en productos e inclusive qué disrupción podría traer una tendencia como estas a el cambio en el modelo de negocio. ¿Es atractivo hoy mi banco para el segmento arriba de 45 años? Le estoy ofreciendo soluciones con base en sus proyectos de vida, en su modelo de alimentación, en su modelo de salud, de hacer ejercicio, inclusive en su modelo de interactuar con la sociedad, cómo se sienten los segmentos mayores en la sociedad actual. Pero más allá de que este sea un podcast hablando de estos segmentos, el concepto de longevidad como un pilar de la estrategia, como un pilar del forecast, ¿verdad? De la estrategia de negocio, cómo yo puedo entender la longevidad a nivel de desarrollo de productos, cómo puedo entender la longevidad a nivel de servicios,
va a ser muy importante. Ha sido un gusto estar de nuevo con ustedes en Moonshot Latam. Recuerden compartir este podcast y seguirnos especialmente en LinkedIn. Si quieren platicar conmigo, nada más recuerden que me mandan un mensajito a través de cualquiera de mis perfiles y podemos hablar. Si quieren hacer un análisis de tendencias, un forecast de tendencias que van a transformar su industria, escríbanme a aldo@neditoinnovar.com o visiten la página de Rocket Innovation. Un fuerte abrazo, nos vemos, bye.